El otro día hablamos de las partes del ser humano. Es necesario entender cuáles son las partes de una persona para comprender a otras personas y a uno mismo. Es obvio, si yo no sé qué partes tengo, ni cómo funciono, cómo puedo entenderme y cómo puedo entender a otros. Por supuesto, sabiendo que otros y uno mismo funcionamos iguales. Somos sistemas con la misma composición. Y habíamos dicho que ese sistema tiene tres partes. La parte más fácil de observar, la que está accesible a los sentidos, la única que es accesible a los sentidos, que es el cuerpo. Esa es la parte, nuestra parte más densa, más dura y tangible, observable, perceptible por los sentidos. Y es la única perceptible de las tres. Dijimos que el cuerpo es como una especie de títere que está manejado por un sistema nervioso, cuyo componente principal es el cerebro. Sería como el tablero de control del títere. Señales eléctricas en el cerebro activan señales que van por los cables del cuerpo, que serían los nervios. Van a mover los músculos y van a controlar todos los movimientos de ese cuerpo, incluyendo también las cuerdas vocales. Por lo tanto, toda forma de comunicación surge como señales eléctricas en el cerebro, como estímulos eléctricos en el cerebro que se transforman en gestos, cambio de la expresión facial, movimientos de la cara, o sea, de los músculos de la cara, de los ojos, los movimientos de los ojos mismos. Todo eso es manejado desde una central que es el cerebro. Ahora, los neurocientíficos dicen que, todo se origina en el cerebro. Por eso estudian el cerebro. No es mi postura y no es lo que yo concluyo a partir de la observación. Lo que yo concluyo a partir de la observación y de la autoobservación es que el cerebro es solamente un órgano transmisor, no generador. De hecho, nadie puede explicar por qué en el cerebro se genera una señal eléctrica que, por ejemplo, hace latir el corazón. ¿Por qué la genera? Porque no hay nada automático eterno o algo automático que no haya sido preparado por alguien. ¿Se entiende? O sea, si ustedes ven un sistema automático en algún lado, no sé, una cafetera o un lavarropa, ustedes saben que atrás de eso hay un diseñador, hay alguien que lo armó. No hay algo que anda automáticamente, anda bárbaro y que nadie diseñó, nadie pensó, que se hizo solo. No existe. Entonces, ese sistema automático que es el cuerpo, con el cerebro incluido como parte del cuerpo, porque el cerebro, después de todo, fíjense, los neurocientíficos le dan mucho peso, pero el cerebro es un pedazo de carne. Entonces se puede comer a la parrilla. ¿Está bien? O sea, no puede ser algo tan elevado. Dice, no, en el cerebro se generan las ideas filosóficas y las composiciones de Beethoven surgieron en su cerebro. O sea, un pedazo de carne. No tiene sentido eso. O sea, realmente es muy poco... es una explicación muy básica. En mi visión, por lo menos, hay otro componente, además del cuerpo y el cerebro, que es la mente. Y la mente no es generada por el cerebro, sino que al revés. O sea, un neurocientífico va a decir, no, la mente es el producto del cerebro. Y la conciencia también es el producto del cerebro. Y hay una ley que realmente se verifica observando cualquier fenómeno de la naturaleza, que es que lo inferior nunca genera lo superior. Siempre lo superior genera lo inferior. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? O sea, un diseñador puede hacer un edificio, pero un edificio no puede crear un diseñador. ¿Se entiende? O sea, la materialización de fenómenos en la naturaleza va de lo superior a lo inferior, no de lo inferior a lo superior. Un pintor, por ejemplo, puede generar un cuadro espectacular, sí tiene la capacidad. Entonces, de esa capacidad superior sale el cuadro. Y también le puede salir el cuadro un poco mejor, un poco peor, pero nunca le puede salir un cuadro más superior a su capacidad.
porque nunca puede salir de lo inferior lo superior. Entonces, la mente tiene que ser algo superior, es algo superior, porque es donde están nuestros pensamientos y es donde se generan todas las ideas de la humanidad, los diseños, la arquitectura, la cultura, la poesía, las composiciones musicales, todo lo elevado que hace el ser humano surge de la mente. Ahora, los neurocientíficos dicen que esa mente es un producto de un pedazo de carne. Eso es como decir que un ladrillo nos construyó una pared. El ladrillo no hace nada, está bien, el cerebro tampoco hace nada, es un objeto. Sí. Claro, ¿qué supone? ¿Que la mente es una característica del ser humano o también, por ejemplo, los animales? No, es de los animales también. Pasa que los animales tienen una mente más primitiva, menos libre todavía, más repetitiva. ¿Está bien? Es más, hay un nivel de solapamiento, hay muchos seres humanos que están ahí, con el mono, ¿está bien? No físicamente, sino en su capacidad de creación. Porque uno dice, no, pero mirá, la humanidad, los perros no han mejorado su forma de vida, siempre viven igual. Y la humanidad ha crecido, cada vez tiene más sofisticación, más comodidades, más tecnología. Sí, pero no es toda la humanidad la que genera esa tecnología. Es un grupito chiquito así de personas. Y después hay una gran mayoría de personas que esa tecnología apenas si la sabe usar. ¿Se entiende? O sea, a veces se hace como un paquete la humanidad, y en la humanidad no es un paquete. La humanidad es un degradé de niveles de conciencia. Dentro de la humanidad hay personas que han generado evolución, y la gran mayoría de las personas no han generado nada. Si fuera por esas personas, si quitáramos de la humanidad a todos los de alto nivel de conciencia que generan las invenciones, las nuevas tecnologías, los nuevos productos, los nuevos servicios, y dejáramos a todos los demás, probablemente seguiríamos viviendo como la Edad Media, o no habría evolución, ¿se entiende? Como le pasa a los perros, por ejemplo, que siempre viven igual. No es que los perros de ahora tienen casa y televisión y control remoto y aire acondicionado. No, los perros siguen viviendo igual que hace 300 años. No evolucionan porque su nivel de conciencia no alcanza para que vayan aprendiendo de la experiencia y generando nuevas ideas. En la humanidad sí, pero no toda la humanidad, ¿se entiende? Hay algunas personas nada más, son las que lideran la evolución de la humanidad y el resto sigue. O sea, piénsenlo con un poquito de sentido común. Van a ver ciudades enteras en la Argentina donde todo el mundo está con el celular y uno dice, ¿qué tecnología? Sí, la usan, pero no la pueden hacer. Si no hubiera sido por otras personas que la diseñaron, la inventaron, estarían con la paloma mensajera, ¿se entiende? O haciendo, no sé, papel y lápiz. O sea, no hay que confundir que porque una persona posee o usa tecnología es capaz de generarla. Bueno, bien, no me quiero desviar. Entonces, la mente es lo que maneja al cerebro, no al revés. La mente es el software y el cerebro y el cuerpo es el hardware. Igual que en una computadora. La computadora, ¿qué es lo que determina qué hace el hardware? El software. Y si el software no es de calidad, la computadora no sirve para nada, es un fierro viejo. No tiene vida, no genera ningún tipo de función, no hace cálculos. De hecho, imaginen dos computadoras iguales. Una con un buen software y otra sin software. Bueno, la que tiene buen software puede hacer millones de cosas y la otra no puede hacer nada. Aunque potencialmente tiene la misma capacidad, porque tiene el mismo hardware. Pero bien saben que una computadora sin sistema operativo y sin aplicaciones no hace nada. No hace nada, no sirve. Es basura. Bueno, un ser humano es lo mismo. La mente es el software, la mente se conecta con el cerebro y es la que maneja el cerebro. Y el cerebro es como un tablero de control que maneja todo el cuerpo. Entonces la mente, en realidad, lo que hace es manejar el cuerpo a través del cerebro. Y esas señales eléctricas que se pueden ver en un cerebro a través de una tomografía computada no son ni más ni menos que el resultado de la mente operando sobre el cerebro y generando esas acciones.
¿Y la mente qué es? Son nuestros pensamientos. O sea que ¿quién maneja el cuerpo? Los pensamientos. Porque la mente se define como el conjunto de nuestros pensamientos. También sentimientos, pero como vamos a ver ahora rápidamente, y tal vez la próxima lo aclaramos un poco mejor, los sentimientos son un resultado de los pensamientos. Sí. ¿La neuroplasticidad no es algo físico? La neuroplasticidad. Las ideas. Perfecto, la neuroplasticidad es algo físico. O sea, a partir de un cambio en la mente, o sea, un cambio en los pensamientos, y como la mente domina el cerebro también cambia, pero después cambia. Primero cambia tu idea y después cambia tu cerebro, no al revés. ¿Se entiende? Ese es el orden. ¿Cómo? ¿Lo puedo volver a repetir? La neuroplasticidad es el fenómeno a través del cual una persona, por cambiar sus pensamientos, genera cambios en su cerebro. Por ejemplo, si yo mañana, y nunca lo hice, nunca jugué al básquet, por ejemplo, pero mañana me pongo a jugar al básquet, entonces en mi mente empiezan a aparecer nuevos pensamientos sobre el básquet, sobre cómo se juega, las reglas, cómo es la pelota, cómo se siente. Todo eso empieza como software a nivel del pensamiento. Pero si yo practico básquet, me pongo a practicar repetidamente todos los días o todas las semanas, entonces esos pensamientos asociados al básquet se hacen repetitivos. Los pensamientos repetitivos se terminan grabando en el cerebro como nuevas conexiones neuronales. Generan nuevas conexiones neuronales. Por ejemplo, si yo hoy no tengo habilidad para entender inglés, leo un texto en inglés y no entiendo nada. Ahora, si insisto, en un momento empiezo a entender. Busco en el diccionario, relaciono, conecto y empiezo a entender a nivel software. ¿Eso qué significa? Que entiendo pero lentamente. Ahora, si insisto, practico, insisto, ese software empieza a bajar y se empieza a transformar en hardware. O sea, se empieza a transformar en nuevos circuitos en el cerebro. Y eso es lo que se llama neuromodelación. Una pregunta, ¿lo podemos estar relacionando con la reprogramación de la mente? Un poco se habló en las clases anteriores. Sí, ahí estamos haciendo una reprogramación de una parte muy básica de la mente que se conecta con el cerebro y que modifica el cerebro. Y que en general se da ese fenómeno cuando adquirimos cualquier nueva habilidad que involucra al cuerpo. ¿Está bien? Porque aprender a jugar al tenis, andar en bicicleta, nadar, bailar, idiomas, cualquier aprendizaje que se genera a nivel de la mente, a nivel de los pensamientos, pero sobre el cual se insiste y se generan pensamientos repetitivos o se fijan patrones de pensamiento, eso se va es como si fuera un fuego que graba sobre el cerebro un nuevo camino. El cerebro aprende, pero primero aprende la mente. Primero aprendo a nivel reflexión y pensamiento. Y después ese aprendizaje se graba en el cerebro como circuitos automáticos que permiten hacer que eso que aprendí a hacer, lo pueda hacer, pero más rápido. Como cuando aprendo a andar en bicicleta. Al principio ando, pero tengo que pensar mucho para andar. Mirar, observar el pedal, el manubrio, si hago equilibrio, estar bien atento, estar trabajando muy a nivel de la mente. Pero si eso lo insisto y repito la práctica, eso se termina grabando en el cerebro y se automatiza. Perdón, y si lo relacionamos con lo que decía la clase pasada, que en ese caso, una vez que ya lo repetimos varias veces, no es que yo, por ejemplo, sé nadar, sino que mi cuerpo y mi mente saben cómo nadar. Es que siempre el único que sabe nadar es tu cuerpo y tu cerebro y una parte automática de tu mente. Vos nunca, el yo, que es la tercera parte, todavía no lo vimos, no la agregamos acá, la conciencia no sabe nadar. Y aparte no le interesa nadar, porque vive en un mundo que no es físico. Pero sí le puede enseñar a su mente y a su cuerpo a nadar. E instalar los automatismos necesarios para que esa máquina, cuerpo-mente, cerebro, mente-cerebro-cuerpo, pueda nadar. Como si fuera un robot al cual se le enseñó algo nuevo. Sí. Si
partimos de acá de la base que la mente sería el control y el cerebro el instrumento por el cual nos manejamos, ¿cómo puede ser que alterando físicamente por medio de drogas, psicofármacos, nos genere un estado mental? O sea, por ejemplo, tomando un fármaco yo sienta felicidad, que sería algo que tendría que estar en la mente en vez de en el cerebro. No sé si me explico. Sí, te entiendo, está perfecto. Lo que pasa es que no tenemos un control total sobre la mente. Entonces el cuerpo afecta a la mente también. Hay un ida y vuelta. Claro. Hay un ida y vuelta. Es como decir, yo vivo en mi casa, pero en mi casa no tengo dominio total sobre mi casa. Entonces, si de repente se apaga la calefacción, tengo frío. ¿Por qué? Y porque no domino la casa totalmente. No puedo ponerla a la temperatura que quiero. A veces ella me domina a mí. Me afecta. ¿Está bien? O sea, hay una comunicación ida y vuelta. Y si bien la mente maneja el cuerpo, no lo maneja de manera 100%. Es como si estuviera sobre un auto, una Ferrari. Vos decís, yo la manejo, sí, pero si vas a 300 km por hora y la Ferrari agarra un pozo, ella te va a manejar a vos. Y van a volcar. Decís, pero ¿y por qué? Si yo la manejo. Y bueno, pero a veces vienen del mundo físico algunos impulsos tan poderosos que te superan. ¿Está bien? Pero cada vez menos. O sea, cuanto más dominio tenés sobre la mente, menos te afectan los psicofármacos, las drogas y todo. Y tiene mucho que ver con tu postura mental. Por ejemplo, las personas drogadictas, o la mayoría, hay muchas que disfrutan drogarse. Ya tienen todo un posicionamiento mental favorable a la droga. Ahora hay otras personas que dicen, no, a mí no me interesa, pero voy a probar para experimentar. Pero la verdad no me interesa. No le pega, como se dice. No me pega. No me afecta, no me hizo nada. ¿Qué es esto? ¿Y qué es lo que hace? No, está buenísimo, dice el otro. A mí no me hace nada. Porque está en otra postura mental, más de yo controlo las cosas. Y no que yo quiero tomar una pastilla y que me pegue. Porque si yo quiero eso es lo que va a pasar. Porque la mente es eso, es deseo y pensamiento. Y si yo deseo algo, lo favorezco. ¿Está bien? Por eso la persona que le gusta mucho determinada adicción está en una postura muy favorable a la adicción y está esperando que funcione. Entonces hace que funcione. O favorece el funcionamiento, por lo menos. Claro. Y capaz le dan un placebo y a la persona le pega también, para decirlo con la misma expresión. Bueno, sí, tal cual. El placebo es una sustancia que no tiene nada. La persona está dispuesta a eso, quiere que le pase eso y le termina pasando. Sí, exactamente. Aceptado. En su mente la persona quiere obtener algo y cree que a través de esa sustancia lo va a obtener, entonces sucede. Es el caso, por ejemplo, de cuando, que estabas levantando la mano. Es el caso, por ejemplo, de cuando uno va a hacer alguna actividad o a buscar un trabajo y dice, bueno, yo puedo, y está confiado en sí mismo, y hace que eso suceda. Es lo mismo. Sí, o sea, tu creencia en que vos podés hacer algo o que algo va a funcionar favorece todo el funcionamiento mental y, por supuesto, como la mente se conecta con el cerebro y el cerebro maneja el cuerpo, favorece todo tu funcionamiento psicofísico y favorece el éxito en esa situación. Es lo que se llama predisposición, ¿está bien? Buena predisposición. ¿Qué significa una buena predisposición? Significa que mentalmente estoy a favor de que algo pase. Entonces significa que eso es más probable que pase. Mucho más probable que pase. Sea bueno o sea malo. ¿Está bien? Si estoy predispuesto a enfermedades, me enfermo. Si estoy predispuesto a que una droga me afecte mucho, me afecta mucho. Y casi es como que lo creo yo eso. Me imagino yo. Y si estoy muy predispuesto a trabajar mejor, trabajo mejor. Y es así, porque la mente gobierna al cerebro y al cuerpo. Sí. ¿Y la fobia? ¿Dónde se aloja? ¿En qué parte se aloja? La fobia es un prejuicio. ¿Está bien? Es una premisa subconsciente. O sea, es un pensamiento en tu mente, en la parte que no controlás de tu mente, que dice que algo es muy peligroso. Aunque no lo sea. ¿Pero cómo haces para...? Hay que borrar esa premisa.
Hay que entrar en la mente subconsciente. puede borrar. Sí, por supuesto, si no, no se tratarían las fobias. No se podrían tratar. O sea, una persona que tiene una fobia es una persona que ante un objeto o una situación que no es peligrosa, como un ascensor, por ejemplo, que tiene un riesgo, obviamente, pero es mínimo y es medido y, bueno, no pasa nada. Pero la persona que tiene una fobia a los ascensores, que seguramente se generó en su infancia por alguna experiencia negativa con ascensores, o asociada a ascensores, o con un familiar que le pasó algún ascensor, no sé, algo que pasó en su infancia se grabó en su mente subconsciente como un miedo exagerado a los ascensores. Y conscientemente no puede hacer nada en contra de eso. O sea, es más fuerte que la persona. La persona dice, ve un ascensor, transpiro, le afecta el cuerpo, le afecta todo, pero en realidad está en la mente. El miedo está en la mente y el cuerpo transpira. ¿Pero por qué? Porque yo no quiero tener ese miedo, pero yo no controlo mi mente, ese es el problema. Controlo solo una parte. Y el miedo no está en la parte que yo controlo, está en la otra parte. Pero tiene solución, obviamente. Tengo que internarme en la parte que no controlo y cambiar cosas. Y hay distintos métodos, pero un método que se conoce como terapia cognitiva tiene que ver con acercarse a esa situación que genera miedo de manera gradual, hasta amigarte de alguna manera. Por ejemplo, tengo fobia a los ascensores. Eso hasta lo hace una persona inteligente sola, sin ni siquiera ir a un psicólogo ni nada. Tengo fobia a los ascensores. ¿Qué hago? Y uso ascensor. Tomo un ascensor, un piso, y me bajo enseguida. Desesperado, todo colorado y transpirado. Ahora, hoy voy a tomar ascensor 2 pisos. Hoy voy a tomar ascensor 3 pisos. Hoy voy a ir a un rascacielos en la ciudad y me voy a tomar un ascensor 50 pisos. Esa persona se cura, porque tiene un nivel de conciencia suficiente como para ir cambiando a su propia mente subconsciente. Se puede ir autorreprogramando. Ahora, si la persona tiene un nivel de conciencia bajo, no puede hacer eso, necesita ayuda. Alguien lo tiene que ayudar a hacerlo desde afuera. Pero lo puede bien hacer una persona. Y eso es lo que hacen las personas de alto nivel de conciencia, se sacrifican, o sea, no se aceptan como son. Quieren ser mejores. Dicen, no sé idioma, bueno, aprendo idioma. No, me da miedo los ascensores, uso ascensor hasta que no me dé más miedo. Me da miedo viajar, viajo hasta que no me dé más miedo. Me da miedo viajar en avión, viajo en avión. O sea, eso es la persona que quiere progresar y tiene capacidad para progresar. Esa capacidad no la tiene cualquiera, pero se desarrolla, es un círculo, se desarrolla con el uso. Si una persona decide mantenerse en su zona de confort, ¿qué significa su zona de confort? Significa que le tengo miedo a los ascensores, no uso ascensor, listo. Entonces mi vida es cada vez más limitada, cada vez menos cosas puedo hacer, no puedo subir un avión, no puedo subir un ascensor, no puedo navegar, no puedo, todo lo que me da miedo no lo hago. Entonces vivo, es como preso, encerrado en 1 milímetro cuadrado. Pero personas de mayor nivel de conciencia o personas más voluntariosas, que es lo mismo, porque la voluntad también surge del mismo lugar donde surge la conciencia. Conciencia y voluntad son los poderes del espíritu, que es el tercer elemento que nos falta. O sea, la mente no es donde termina la persona. Porque si la mente terminara la persona, nadie podría hablar de mi mente. ¿Se entiende? Si yo hablo de mi mente, ¿qué significa? Que hay un sujeto y un objeto. El objeto es la mente. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el dueño de la mente? Bueno, el dueño de la mente es el espíritu y esa es la persona. Al espíritu se lo puede llamar identidad, se lo puede llamar yo, se lo puede llamar alma, se lo puede llamar espíritu. Básicamente es lo mismo. Es el dueño de la mente. Es el generador de la mente. O sea, la mente es un conjunto de pensamientos, pero el espíritu es el ente pensante. O sea, la mente son los pensamientos, el espíritu es el pensador. ¿Se entiende? O sea que solamente lo tienen las personas que tienen elevada la conciencia. No, todo tiene espíritu.
La diferencia es si ese pensador tiene más capacidad de pensar libremente o menos capacidad de pensar libremente. Un objeto, en un caso extremo, un objeto sería como algo que tiene libertad cero. O sea, nivel de conciencia cero. Entiendo que tiene espíritu, está hecho de espíritu, pero ese espíritu está totalmente dormido. O sea, no tiene ningún control sobre su propio poder, y su poder es el pensamiento. O sea, el poder del espíritu es el pensamiento. Por eso el espíritu, al pensar, genera la mente. Y acá, antes de que se nos haga la hora, quiero nombrarles algo que van a ver en los libros, que es los niveles de la mente. O sea, fíjense, la persona no arranca con cuerpo, arranca con espíritu. O sea, lo primero es el espíritu. Esa es la persona. Ahora, el espíritu es un ente pensante. Entonces genera pensamientos. Y lo primero que genera son estos pensamientos superiores, que es lo que llamamos el pensamiento abstracto. Abstraído de todo cuerpo, todo mundo material. Es el pensamiento que personas muy imaginativas y muy creativas pueden tener. Pensamientos que no tienen nada que ver con el mundo, que no está basado en lo que veo, en lo que toco y lo que observo. O sea, personas con menos capacidad de pensamiento van a ver que siempre hablan de objetos y de situaciones. Y vamos a la casa de este, y vamos a la casa del otro, y la silla, y me compré un auto. Hablan de objetos que se ven, no hablan de conceptos. Es raro que una persona sin un alto nivel de conciencia empiece a hablar. Vamos a discutir sobre qué es la dignidad, por ejemplo. Personas comunes usan la palabra dignidad y no saben lo que es. Porque si supieran lo que es, sabrían que la dignidad no se puede quitar. Porque la dignidad es la condición de digno. Si yo soy digno de algo, nadie me puede hacer que no sea digno. Lo que me pueden quitar es el dinero, o la casa, o el auto, pero no la dignidad, ¿se entiende? Pero bueno, una persona que no puede filosofar, porque la persona que puede llegar al pensamiento abstracto es una persona que puede filosofar. O sea, que puede analizar realidades que no son tangibles, que no se pueden ver, que no se pueden oír, que no se pueden oler, que son ideas, mundo de las ideas puras. ¿Está bien? Esos fueron los primeros pensamientos que el espíritu generó, con errores. ¿Está bien? Porque recuerden que el espíritu, si bien es perfecto, no tiene control sobre su capacidad de pensamiento. Entonces es como un mono con navaja. Tiene la navaja y la navaja es poderosa, pero no la sabe usar. Entonces se le escapa, se lastima a él, lastima a otro, lastima al que no quiere lastimar, etc. O sea, el espíritu tiene poder de pensamiento, tenemos poder de pensamiento, pero todavía no aprendimos a dominarlo. Es como que estamos empezando a subir a la bicicleta, pensamos algunas cosas con cierta dirección, pero después la mente se nos va a cualquier lado. Si no, verifíquenlo en su propia observación. Les doy un ejercicio muy sencillo. Toman una lapicera, la miran y están 1 hora pensando solo en la lapicera. Hagan eso, no lo pueden hacer. No lo puede hacer un ser humano en el planeta. Salvo, no sé, un monje tibetano ejercitado después de 25 años de meditación. No se puede. Y uno dice, ¿y cómo no se puede? Si mi pensamiento es mi herramienta fundamental. Sí, bueno, tu herramienta fundamental no la podés manejar. Imagínate lo que va a salir de ahí. Perdón, pero es concentrarse solamente en la lapicera, no pensar en otra cosa que más que mirar la lapicera. Sí. ¿Lo vas a probar? Sí. Lo vas a... Es un poco difícil. ¿Cuánto me va a durar? Dura como 5 segundos más o menos. O menos. Ese es el nivel de dominio sobre la mente. Es como si uno dijera... Hay algo previo igual ahí, o sea, no te sirve de nada mirar la lapicera 1 hora por mirar la lapicera 1 hora. Es un ejercicio, nada más. Un ejercicio. No mirarla, es pensar en la lapicera. No hace falta mirarla. Pensar en una lapicera y durante 1 hora el pensamiento sea una lapicera. No ni cómo es, ni si es linda, ni si es fea, ni quién te regaló la lapicera, ni nada, la lapicera. Bueno, vas a poder verificar que eso no estamos en condiciones de hacerlo.
Eso es como si un dibujante, uno le dijera, agarrá una lapicera y hace una línea recta. No, no puedo, se me desvía. Bueno, obviamente no puede dibujar, es un dibujante pésimo. Bueno, nosotros somos pensadores pésimos, No podemos dominar el pensamiento, ni siquiera podemos elegir en qué pensar. Porque nos dominan las emociones. Porque no dominamos el poder de pensamiento. Y el no dominar el poder de pensamiento genera las emociones, que ahora vamos a ver cómo se generan. Y rápidamente lo vamos a ver porque es tarde, en la próxima lo profundizamos. Pero quiero por lo menos ver los niveles de la mente y en la próxima lo extendemos. El espíritu primero genera pensamientos abstractos y libres. Pero esos pensamientos se van fijando. ¿Por qué? Porque no tenemos dominio sobre esos pensamientos. Entonces, es que se dice que se cristalizan. Genero un pensamiento distinto, A, B, C, J, pero de repente generé H y me gustó. O me generé H y lo empecé a repetir. Entonces entra en un círculo vicioso y el pensamiento H se fija. Entonces se empiezan a establecer pensamientos fijos. Una vez que se generan pensamientos fijos, fíjense, el espíritu, que es lo que llamamos el yo, el dueño de la mente o el generador de la mente, el yo más sus pensamientos fijos se transforma en un yo prima. ¿Se entiende? Pasamos de un yo que es un pensador libre a un yo prima que es un pensador condicionado. Porque se le grabaron todas las premisas que hablamos antes. El yo prima es lo que se suele llamar ego. Algunos lo llaman ego, pero no hay que confundir, porque ego y yo en realidad son la misma palabra en distinto idioma. Entonces, depende, hay que analizar bien en cada libro a qué se está refiriendo la persona al usar la palabra ego o al usar la palabra yo, o a lo mejor usa otra palabra. ¿Cómo? El yo prima lo podemos llamar yo inferior, o ego, o yo condicionado, o el pensador condicionado, o el ser humano condicionado. Se lo podemos llamar el ser condicionado. ¿Está bien? Fíjense, el espíritu lo podemos llamar espíritu, yo o ser. Otros lo llaman el ser. Pero ese es el ser libre, el original. Como fue pensando y no dominó sus pensamientos, y los pensamientos se le pegaron y se le hicieron repetitivos y se le transformaron en opiniones fijas, entonces ese ser libre se transformó en un ser no libre. Ya no tiene opinión libre, ya tiene determinados colores. Ya es de Boca o de River o favorable a A o en contra de A, fanático de B, fanático de C, o es de ideología X o de ideología Y. Se llenó de ideologías. Entonces ese es el yo prima. El yo prima es un yo ideologizado, con una personalidad muy marcada, una cultura marcada, opiniones muy marcadas, muchos prejuicios, y ese es el ser humano común. Todos esos prejuicios lo que generan son sentimientos. ¿Está bien? Porque un prejuicio genera sentimientos. Por ejemplo, si en mi mente está grabado que todas las personas de determinada raza son detestables o son espectaculares, porque puede ir para un lado o para el otro, entonces cuando yo entro a un lugar y veo una persona de esa raza, automáticamente o me alegro o me enojo. Porque automáticamente en mi mente subconsciente se produce un razonamiento, que es que esta persona está en contra mía, que es totalmente ilógico, pero que está determinado por ese pensamiento automático que está en mi mente dando vueltas en background, ¿está bien? En el fondo de mi mente, en una zona que es subconsciente, que no es consciente. Como vamos a ver en este diagrama, hay un subconsciente superior y hay un subconsciente inferior. El que hablamos antes, o sea, la parte de la mente que se conecta con el cerebro es el subconsciente inferior. Es una parte de la mente que yo no domino, pero que está en contacto con el cerebro y el cuerpo. Perdón, ¿qué parte sería? Ese es el subconsciente inferior, el que está en contacto con la materia, con el cerebro y el cuerpo.
y que tiene que ver con todos los procesos psíquicos que yo no controlo y que más que nada tienen que ver con el manejo del cuerpo. Es el nivel mecánico de la mente. Este es el nivel mecánico. Ese nivel de la mente es el que a través del cerebro controla la respiración, la circulación de la sangre, la digestión, todo el crecimiento del pelo, el crecimiento de las células, todo el funcionamiento del cuerpo está controlado por un software que es subconsciente, obviamente, porque nadie está pensando en digerir o pensando en respirar o pensando en que me circule la sangre para un lado o para el otro. No sé ni por dónde está la sangre, pero circula. Porque la parte de la mente que está manejando mi circulación es una parte que está automatizada y que yo no veo, pero que estoy en contacto con ella y puedo influir sobre ella. Mis pensamientos van a influir indirectamente sobre todo mi funcionamiento orgánico. ¿Está bien? Porque la mente es una sola en realidad. Si bien tiene 4 niveles, la mente es una sola, está integrada. Pero tiene como áreas, zonas. El subconsciente superior, que está determinado por los pensamientos abstractos, que están en el fondo de mi mente y son mis valores, mis creencias fundamentales, y que son las que generan cuál es el color de mis sentimientos, o sea, generan mi nivel emocional. ¿Cuál era el subconsciente? El subconsciente superior, que está determinado por todas las creencias que se me fijaron a nivel del pensamiento abstracto, me quedaron grabadas y generan emociones. Porque la creencia, a las creencias también se les llama valores. También a las creencias subconscientes, son valores. ¿Por qué? Porque determinan todo lo que yo valoro. Si yo, por ejemplo, valoro mucho la familia y eso está grabado en mi mente subconsciente, eso va a hacer que a mí me emocione la familia. Porque ¿qué es la emoción? La emoción es el resultado de un pensamiento automático, de un pensamiento ultra rápido que hace todo un razonamiento sin que yo me dé cuenta, lo hace solo. O sea, cuando yo veo a una persona y me emociono es porque en mi mente hubo todo un proceso de razonamiento que decía, esta persona me quiere, me acuerdo de su historia, me hace bien, me acompaña, me apegué, me cuidó de chiquito, no sé, todo ese razonamiento está grabado. Es como que se repasa instantáneamente y en vez de generar una conclusión y que dice, este es mi padre y es una persona que yo aprecio, no, se genera una emoción, que es el resultado de un pensamiento automático y ultra rápido. Es como que es un pensamiento tan rápido que genera calor y ese calor es la emoción, para decirlo de manera figurada. Entonces, todas esas creencias que están en el nivel del subconsciente superior, pensamiento abstracto, generan todas nuestras emociones. Las emociones determinan cómo pensamos en el día a día. O sea, generan o mejor dicho, afectan y limitan todo nuestro pensamiento consciente prima. O sea, relativamente consciente, que es el pensamiento concreto. El pensamiento concreto es el nivel típico donde se mueve una persona promedio. Es un pensamiento muy asociado a los sentidos, asociado a los objetos, asociado al mundo material, a otras personas, a situaciones, a lo que veo, a lo que huelo, a la comida, a todo lo tangible y perceptible por los sentidos. Es el pensamiento concreto. El pensamiento concreto es pensamiento condicionado, totalmente condicionado. Porque está en línea con todas las emociones y en línea con todas las creencias y no se puede salir de ahí. Y la persona típica se mueve ahí. Cuando la persona quiere tomar alguna acción con el cuerpo, lo hace a través del subconsciente inferior, que es el nivel mecánico de la mente, que a su vez se conecta con el cerebro y a través del cerebro, que es el tablero de control de todo el cuerpo, maneja el cuerpo. Mantiene todo el organismo funcionando y además genera movimientos. Camina, aprende a bailar o anda en bicicleta o nada, o todo lo que el cuerpo puede hacer. Según los programas que están grabados en el nivel mecánico, va a ser qué es lo que esta persona puede hacer con el cuerpo y qué no. Por ejemplo, si esta persona baila muy bien, es porque acá tiene algún programa a nivel de la mente subconsciente inferior. El nivel mecánico de la mente tiene un programa que le dice al cerebro cómo bailar. Y de decírselo tantas veces, esa habilidad también se grabó en el cerebro
a través del proceso de neuromodelación. Entonces su cerebro es distinto, el cerebro de un gran bailarín clásico no es igual al cerebro de una persona que es un gran tenista. Tiene un cerebro distinto, están desarrolladas distintas partes, las redes son distintas. Eso como se genera como un hardware dedicado, un hardware especializado para una función. ¿Se entiende eso? No es igual el cerebro de cada persona que haga una actividad totalmente distinta y que la haga muy bien, porque se le van desarrollando como distintas partes y se va conectando de distinta forma en función de la práctica, a partir de la práctica. Bien, esta es la persona típica, se mueve conscientemente a nivel del pensamiento concreto, hacia arriba no puede hacer nada, no controla ni sus emociones, ni su pensamiento abstracto, ni sus creencias, no las puede cambiar, y hacia abajo le cuesta también aprender nuevas habilidades a nivel mecánico, pero eso lo puede hacer igual, eso sí lo puede hacer. O sea, lo hace casualmente, pero muy alineado a las emociones. Ese es el caso de un futbolista, por ejemplo. De chico, sus emociones, ¿qué dicen? Le encanta el fútbol, no importa. En sus creencias fundamentales está el fútbol, le encantó, es un programa, está a nivel del subconsciente superior, entonces continuamente va a jugar al fútbol y ni se cuestiona si tendría que jugar al rugby o al tenis o al ping pong. No hay opciones, es eso. De tanto hacerlo, obviamente se va grabando en su cerebro los circuitos necesarios para jugar. Y si además tiene cierta aptitud genética, física ya determinada, ¿cómo? Habilidad. La habilidad la va adquiriendo, la habilidad se adquiere con la práctica. Pero sí hay ciertas variables, o sea, si la persona nació con una debilidad muscular, por ejemplo, después habría que ver a qué se debe eso, es probable que por más que practique no llegue a jugar bien. O si va a jugar al básquet y mide 1,50 m, tampoco. ¿Se entiende? O sea, hay ciertas características que son innatas, genéticas, y que vienen de algo previo que tal vez en otra oportunidad podemos discutir. Pero bueno, a donde quería llegar, así cortamos acá, es los 4 niveles de la mente: el pensamiento abstracto, el nivel emocional, el pensamiento concreto y el nivel mecánico. Que a su vez, como vamos a ver en próximas clases, todos se dividen en 2 partes: la parte activa y la parte pasiva, o la parte masculina y la parte femenina. Eso lo vemos la próxima.